tardes. ¿Cómo están? Ya estamos todos. ¿Qué medios están para agradecerles? Levanten la mano, caen para siempre. ¿Quiénes están? Televisión y Prensa Libre. Prensa Libre de Televisión, Emisoras Unidas, La Hora, Albavisión, Guatevisión. Muy bien. Sí, pues, gracias. Escuchar, silencio, porfa. ¿Necesitan alguien más micrófono o algo? Yo creo que ya. Tenga mi secretario nacional. Por allá. Por allá. ¿Quieres que lo jale por acá? Por favor, muchas gracias. Bien. ¿Listos, Sammy? Estamos en vivo. Buenas tardes, señores de la prensa, querida familia guatemalteca. Hemos convocado a esta conferencia de prensa el día de hoy para hacerles ver varios temas después de esta resolución del día de hoy de la Corte de Constitucionalidad sobre el amparo provisional. Para empezar, quiero cederle las palabras al licenciado David Pineda, nuestro candidato vicepresidencial, para que les hable de algunos temas y después tomaré la palabra yo. Muchas gracias, buenas tardes. Como bien dijo Roberto, la resolución que se ha dictado el día de hoy por parte de la Corte de Constitucionalidad tiene una particularidad, y es que es provisional. Se ha circulado cierta desinformación que creo que es conveniente aclarar. En primer lugar, nosotros tenemos hasta el 4 de junio del año 2023 para dar por terminada esta pelea legal. Entonces es importante que tengan claridad de que este proceso apenas empieza. El no que se ha dado hoy es provisional. El no que nos han dado a nosotros es provisional, al igual que es provisional el sí que le dieron a Suri Ríos o a Sandra Torres. Es provisional, no es definitivo. Todos los que estamos actualmente inmersos en este proceso constitucional, pues debemos de agotar la instancia correspondiente del proceso. Por ejemplo, nosotros tenemos pendiente de ir a una vista pública a la Corte Suprema de Justicia. Podría llevarse aproximadamente 3 semanas. Después de eso, la Corte Suprema de Justicia deberá de emitir una sentencia. Y esa sentencia puede ser apelada tanto por nosotros o por las otras partes, dependiendo de su resultado. Eventualmente vamos a ir a la Corte de Constitucionalidad a una vista pública y la Corte deberá dictar una sentencia. Además de eso, es importante mencionar, para que lo tengan claro, la resolución del día de hoy, que resuelve una solicitud de amparo provisional, la podemos plantear las veces que consideremos necesario. Por ejemplo, la podemos volver a plantear el día viernes. La Corte Suprema de Justicia la debe de analizar y lo que resuelva es apelable nuevamente ante la Corte de Constitucionalidad. Es decir, que estamos lejos de una resolución definitiva. Sabemos que el resultado que se va a dar por parte de la Corte de Constitucionalidad deberá de ser positivo, porque el Tribunal Supremo Electoral ya dijo de forma clara, tajante y concreta que Roberto Arzú no incurrió en campaña anticipada. Después se contradijo, pero esa contradicción va a ser eventualmente resuelta por la Corte Suprema de Justicia o por la Corte de Constitucionalidad, porque es en una sentencia el momento en el que la Corte debe de evaluar a profundidad y a detalle cada uno de los elementos que se le ponen y se le pide que examine. Entonces, no hay para dónde. Nos preocupa de alguna manera la vida de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, porque creemos que se van a morir de la vergüenza cuando la Corte de Constitucionalidad o la Corte Suprema les diga cómo es que resolvieron de una manera tan absurda, una aberración jurídica. Entonces, en ese sentido, también hacemos un llamado a todos los ciudadanos para que estén atentos, porque un fraude electoral
no se comete únicamente en el conteo de votos, sino se va gestando poco a poco con la exclusión de candidatos que puedan ser incómodos. En el caso de este binomio y de nuestra agrupación política, el partido Podemos, pues estamos agotando las instancias legales correspondientes. Estamos confiando en el derecho y en la justicia. Lo que no podemos garantizar es que las demás personas decidan seguir confiando en el derecho y en la ley, porque cuando la ley no responde, pues ahorían y obligan a las personas a realizar acciones desesperadas. Y ese es un llamado a los magistrados encargados de velar por la Constitución y por el proceso democrático. Cedo en este momento la palabra a Roberto. Gracias, licenciado. Bueno, miren, el tema legal es totalmente ridículo. O sea, si bien podemos entender que los amparos provisionales no conocen a fondo los temas, a pesar de eso, los amparos presentados por nosotros son tan claros que aún así no hay excusa de no haber aprobado el amparo provisional. Y peor aún, que tanto el Tribunal Supremo Electoral, sus 5 magistrados, el registrador, los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los 7 magistrados de la Corte de Constitucionalidad casualmente votaron unánime ante tal aberración legal. Sí, por ende, tenemos que ser muy claros con todos ustedes, con todos los guatemaltecos. Esto es ya un fraude electoral. Solo el hecho de estar haciendo lo que están haciendo. Y lo venimos cantando hace meses. Que existe una alianza clara. Escúchenme bien. Una alianza clara de este grupo criminal del Pacto de Corruptos, encabezado por el presidente Yamatei, el CACIF con los grandes empresarios que quieren seguir con sus monopolios, sus privilegios y con sus abusos, como los banqueros, como las farmacéuticas, como los que hoy producen los productos de la canasta básica, como de Orsa y de Oxa, con el abuso de la energía eléctrica y varios más. Y con sus 2 aliadas, Sandra Torres y Suri Ríos. ¿Y por qué ellas 2? Bueno, porque el que le va a ganar a Suri Ríos en la primera vuelta somos nosotros. Y la única que le va a ganar a Sandra Torres es Telma Cabrera. Miren qué casualidad. Los únicos 2 opositores a este sistema, a pesar de nuestras diferencias, somos Telma Cabrera y Roberto Arzú. Casualmente, hoy, a los 2 que les niegan el amparo provisional. Y casualmente las 2 que tienen prohibición constitucional de participar, Sandra Torres y Suri Ríos, hoy les dan el sí. ¿Hay alguna duda de ese pacto? Casualmente los diputados de ellas 2 votaron siempre a favor del presidente Yamatei, el saqueo del CHN, de las vacunas, del endeudamiento, de los presupuestos totalmente absurdos. ¿Cuándo han escuchado ustedes alguna de estas 2 mujeres atacar o denunciar tanto al gobierno y al Pacto de Corruptos como a lo que son los abusos, privilegios y monopolios en Guatemala de este grupo empresarial? Más claro no puede estar. Acá lo que están haciendo los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad es ser serviles de este pacto que quiere seguir con este sistema
que cada día tiene más arrodillada a toda la familia guatemalteca, más dividida, más desigualdad y cada vez cientos de miles de guatemaltecos teniendo que salir del país en un éxodo para buscar oportunidad y seguridad. Hoy, esta decisión de hoy de no otorgar un amparo provisional a Telma Cabrera y a Roberto Arzú le está vedando el derecho hoy a más de 1,5 millones de votantes empadronados para que no puedan tener su derecho más esencial en una democracia, que es el de elegir, su libertad de elegir. 1,5 millones de votantes hoy. ¿Y por qué esa cantidad? Porque las encuestas más formales y serias ponen que nosotros hoy sacaríamos 1 millón de votos entrando a la segunda vuelta y que Telma Cabrera hoy tendría 500,000 votos. Hoy le están prohibiendo su derecho de poder elegir a 1,5 millones de guatemaltecos. No son 15,000, no son 30,000. Están claros ustedes, los señores de la prensa, que hoy también a ustedes les están prohibiendo su libre expresión del pensamiento. Están claros que mañana les van a cerrar sus medios de comunicación, si no es que van a apresar a los que estamos en contra del sistema y que quieren ejercer su derecho de informar. Están claros que esto ya es Nicaragua en Guatemala. Eso es lo más importante. Acá, el día de mañana, tenemos que entender que se perdieron todos los derechos de libertad, de democracia y de Estado de Derecho. Nosotros fuimos muy claros desde el principio en querer ser respetuosos de la ley y lo seguimos siendo, tratando de confiar en las personas que están a cargo hoy de implementar la ley en Guatemala y de ejecutarla. Pero nos hemos dado cuenta que 3 resoluciones unánimes, ¿qué clase de justicia puede existir cuando en 3 instituciones, empezando por la del Tribunal Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad, con las pruebas tajantes en la mano, hoy deciden darle el sí a personas que tienen prohibiciones constitucionales y el no hoy provisional a los que no tenemos necesidad ni de finiquito? Esa es la realidad hoy de Guatemala. Nosotros queremos decirle al pueblo de Guatemala que de perpetuarse este fraude electoral, hoy en Guatemala el próximo presidente no va a ser legítimo, no va a ser legítimamente electo democráticamente. Así es. Es un fraude electoral, un golpe de Estado al Estado de Derecho en Guatemala. Por ende, ya no existen leyes en Guatemala que puedan proteger a los ciudadanos en su libertad. Y por último, decirle a los magistrados, miren, ustedes están jugando con fuego, porque aquí no son los que hoy están teniendo las prohibiciones, los que estamos incitando a los guatemaltecos. Son ustedes que al proteger a este tirano, a esas sus aliadas, a esos empresarios y a ese pacto de corruptos, los que están instigando a que el pueblo de Guatemala diga un hasta acá. Porque lo único que ustedes están haciendo es que los guatemaltecos tengan que seguir pagando 10 veces más los medicamentos, que sigan teniendo que pagarle 10% a los bancos por la remesa que mandan con el sudor nuestros grandes héroes guatemaltecos, que les priven de vivienda, de infraestructura, de cero corrupción.
Eso es lo que les están privando, de que baje el 30 y 40% la canasta básica. Esa es su responsabilidad, señores magistrados. En ustedes va a quedar eso. Y el pueblo y la ley, tarde o temprano, los va a agarrar. Escuchen mis palabras. El pueblo y la ley, tarde o temprano, los va a agarrar. Porque lo que hoy están haciendo para Guatemala y sus familias es inaudito, ilegal y especialmente inmoral, de personas que no tienen corazón, que no son personas que tengan conciencia social y responsabilidad social. Esa es la realidad de Guatemala. Esperemos que reflexionen muy profundamente. Están todavía a tiempo, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Esto no es un juego. Con la libertad no se juega. Por un privilegio, por algo de una misma amenaza, no vale la pena heredarle eso a sus hijos y que ustedes sean los responsables en complicidad del acabose de este país. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, candidato, buenas tardes. Sí, buenas tardes. En la resolución del día de hoy, ¿cuál es el argumento legal que ellos exponen para argumentar, para la redundancia, la resolución? Increíblemente, ninguno. Sí, lo más importante de la resolución de la Corte de Constitucionalidad no es lo que dice, sino lo que no dice, porque precisamente incurre en un error que no solamente es un error, sino es una violación a un derecho humano. El derecho a una resolución fundamentada es un derecho humano que todos tenemos en Guatemala y por lo menos en el resto de países civilizados. El conocer las razones del por qué me dicen sí o no. Ese derecho, pues la misma Corte de Constitucionalidad lo incumple, porque no nos dice las razones por las cuales deniega el amparo provisional. Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, básicamente dicen, no se hace aconsejable darles el amparo provisional. Nada más. No se hace aconsejable. Entonces, nos quedamos únicamente pues con la expectativa de saber algún día qué pensaron, porque aquí, donde lo debieron plasmar, no lo hicieron. ¿Qué les hace pensar que eventualmente puedan ellos cambiar de opinión ante una apelación? En el momento en que se dicta una sentencia, pues se debe de evaluar de forma concreta, precisa y muy detallada los argumentos y las pruebas. Y se debe de dar una resolución debidamente fundamentada. Ha existido una práctica tenebrosa de muy larga data por parte de los tribunales de amparo de denegar o de confirmar un amparo provisional simplemente haciendo uso de esta frase, ¿verdad? No concurren las circunstancias, no se hace aconsejable, pero eso no le dice nada a uno de cuáles fueron las razones que utilizaron ellos para arribar a esta conclusión. Entonces, esa práctica ya debió de haber sido erradicada. Sin embargo, pues para procuración de la impunidad se mantiene, ¿verdad? Porque de esa manera pues le dicen a uno sí o no sin razones. Sin embargo, por lo menos sí hemos avanzado algo en materia de derechos humanos, y es que en las sentencias sí están obligados forzosamente a decirnos las razones. Obviamente no nos pueden decir, fíjense que hicieron campaña anticipada, porque el propio Tribunal Supremo Electoral nos dijo no hicieron campaña anticipada y tenemos una resolución debidamente notificada. No nos pueden decir es que no pagaron la multa, si la multa está pagada. Entonces, obviamente van a tener un problema. Nosotros no le vemos, jurídicamente, no le vemos forma, y no solo nosotros. Las personas que trabajan en las cortes nos lo dicen, con mucha vergüenza de ver lo que sus jefes hacen, contrariando los dictámenes legales. Tenemos la razón, lo sabemos, lo sabe cualquiera que entienda, que pueda leer, no hace falta ser abogado. Sabemos que tenemos la razón. La Constitución es clara. ¿Cuáles son los requisitos? Los cumplimos, ¿verdad? Aquí lo que hay es un ardid legal, pseudo legal, para impedir que la democracia opere como debiera de ser. Incluso
el Tribunal Supremo en su momento habló de la idoneidad mía. Yo no necesito ni finiquito. Imagínense cuando le están dando la inscripción a narcotraficantes, a personas perseguidas por la ley, a personas que vienen de estar extraditadas fuera, a otros que los están pidiendo extraditarlos, a todos los corruptos, probados o perseguidos o con denuncias penales, les están dando. Es más, ya habían inscrito al concejal primero de Guastatoya y hoy se lo están llevando extraditado, pero ya lo habían inscrito. Y a mí me están diciendo que no soy idóneo cuando jamás en mi vida he sido funcionario público. Que nunca en mi vida he sido funcionario público. O sea, miren, yo no soy abogado, pero yo creo que un niño de 5 años entiende lo que está pasando acá. Y acá no es un tema legal. Y por eso, magistrados, ustedes tienen que tener mucho cuidado. Porque en ustedes pesa hoy el sí o no a la democracia, a la libertad, al Estado de Derecho y al no al fraude y al golpe de Estado. Punto y aparte. Ahora, quiero ser muy claro en lo siguiente, y especialmente ante nuestras bases y ante nuestros seguidores. Más de 1 millón de personas hoy que estarían dispuestas a votar por nosotros. Vamos a ser inscritos. Ya verán, muchas cosas van a pasar de aquí al 4 de junio. Aparte de agotar todo lo legal que tenemos hasta el 4 de junio para estar en esa papeleta, porque nosotros ya fuimos inscritos. No dejen que los engañen al decirles que es hasta el 25 de marzo. Nosotros ya fuimos inscritos. Por ende, nosotros tenemos para hasta que se impriman las papeletas para poder aparecer en ellas. Pero van a pasar muchas cosas en estos 4 meses, que no les quepa la menor duda. Por ende, les agradezco a nuestras bases de todo el país y de todo corazón su apoyo y la firmeza de que aquí no nos movemos y que cada día somos más. Hoy tenemos ya más de 200 candidatos a alcalde en todo el país, organización en todos los departamentos, y todos han llamado el día de hoy para decir estamos listos para seguir para adelante. Entonces, eso es importante para que lo sepan. ¿Alguna otra duda? El tema de la idoneidad, en algún momento lo argumentan también, ¿por qué? No, Tampoco. no nos dicen nada. Es más, lo único que dicen en el Tribunal Supremo Electoral cuando resolvieron el querernos desinscribir es que a pesar de que me dijeron que no había hecho campaña anticipada, miren, se los voy a explicar así, como yo lo entendí, no en términos legales, pero así es legalmente. El 19 de enero, el Tribunal Supremo Electoral hace una resolución en donde le dicen a Neto Brand y a Roberto Arzú, ustedes no incurrieron en campaña anticipada. Por ende, le ordenan al registrador, tienen vía libre para poderlos inscribir. ¿Correcto? El 20 de enero, al día siguiente, se abre la convocatoria a elecciones. La ley está más clara, que ahorita se las voy a leer, donde dice que después de la convocatoria ya no puede ser desinscrito nadie por campaña anticipada. Imagínense ustedes. Pero ellos vienen, nos inscriben, porque nos inscriben, ahí están las resoluciones, mas no nos dan nuestras credenciales aún. Y después argumentan ante una impugnación de otros serviles, de parte de este grupo, en donde dicen, miren, es que hubieron otros casos de campaña anticipada, pero como a pesar de que no le dimos su derecho de defensa, pues lo hizo y entonces, ¿saben qué? Igual no es idóneo y la multa no se paga, entonces no. O sea, es de chiste, de verdad. Pero lo más preocupante no es solo lo que hicieron esos 5 y el registrador, es lo que hizo la Corte Suprema de Justicia al tener esas pruebas en nuestro amparo y unánimemente decir, no, sí, pero no damos el amparo provisional. Y peor aún, la Corte de Constitucionalidad al decir, la conferencia es para
pedirle a los magistrados de la Corte Suprema y a los de la CC que reflexionen, hombre. No se van a poder escapar de la historia. No van a poderse escapar. Y sus hijos van a pagar los platos rotos de sus decisiones. Aparte ustedes también legalmente. Pero sus hijos los van a condenar ustedes a que tengan que llevar esa cruz que todos los guatemaltecos los recordarán como los que rompieron la democracia que nos costó más de 200,000 muertos. La libertad que tanto han luchado nuestros padres y tanta sangre le dejó a los guatemaltecos. En ustedes, esa va a ser la herencia que le van a dejar a sus hijos. Reflexionen, están a tiempo. Pero esta lucha apenas comienza. Entonces, quede claro que acá definitivo no hay nada y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias legales y populares hasta que se actúe de una forma correcta en Guatemala, legalmente, porque vamos a defender, si es necesario, con nuestra vida, a pesar de las amenazas de muerte y de cárcel, la libertad de todos los guatemaltecos. En la resolución de la Corte de Constitucionalidad, no sé si saben ustedes si está la firma del magistrado Molina Barreto, y en caso de que estuviera, fue unánime. Si hay algún conflicto de interés que ustedes puedan considerar en vista de que fue candidato a la vicepresidencia por otro partido en las elecciones anteriores. Mire, la sabiduría popular se nutre obviamente de la experiencia. Por algo existe el refrán que dice: dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y hoy la Corte salió con un comunicado enfatizando, o sea, haciendo un llamado muy especial a que la decisión fue unánime. Nosotros creemos que es muy es atípico, ¿verdad?, que esas decisiones sean unánimes. Entonces sí nos llama mucho la atención. Sin embargo, nosotros confiamos en cada uno de los magistrados porque sabemos que independientemente de quién los haya nombrado, esperamos, y esa es la razón de esta conferencia de prensa, como dice Roberto, un llamado a la reflexión. Entendemos las presiones que pudieran tener, pero la Constitución es clara y el sistema democrático en el cual estamos desarrollando nosotros esta actividad pues debe de prevalecer, y confiamos en que ellos se desvinculen de los sectores que los pudieron haber llevado a la Corte de Constitucionalidad, porque las firmas de ellos respaldan estos documentos y eventualmente pues son documentos históricos. Son documentos históricos y quizá ellos están esperando que el tiempo pase para que se den circunstancias que les permitan estar en mejores condiciones para resolver con base en la ley. No recusamos a ninguno de los magistrados, insistimos, confiamos realmente en que esa larga experiencia que tienen y sus conocimientos académicos les permitan en el momento correcto resolver con base en la ley, ¿verdad? Porque los ojos de la comunidad internacional y de la comunidad nacional están sobre ellos. Confiamos en la Constitución. A pesar de eso, hay que decir que hoy no actuaron bien. Esa es una realidad. Los 7. A pesar de que sabemos que hubieron pugnas internas y que hay gente que sí quiere dar el paso, las presiones son enormes. Pero hoy no actuaron bien. Tal vez para acotar, ya que la pregunta es muy importante, nos sorprende que el magistrado Molina Barreto haya firmado de forma unánime esta resolución, cuando él en varias inconstitucionalidades recientes, incluso una que fue firmada hace 2 días, pues confirma el hecho de que para él, en lo personal, la campaña anticipada es inconstitucional. Entonces, no entendemos su posición. Ha de ser algo muy fuerte que no le permite actuar conforme a su conciencia, pero esperamos que el tiempo dilucide eso. Y por último, a la comunidad internacional, decirles, y en especial a nuestro socio también comercial más importante, que es Estados Unidos. Miren, yo sé, porque los he escuchado lamentarse de la situación de Nicaragua. Sé que están preocupados en la situación de varios países más de Latinoamérica. Hoy su último bastión de la democracia y libertad, de verdad,
es Guatemala. No se lamenten el no condenar estas ilegalidades y este fraude anticipado el día de mañana cuando sea tarde. Para ayudarnos a contar votos cuando ya está consumado el fraude, no, muchas gracias. Hoy necesitamos que realmente ustedes hagan sentir esa voz de la comunidad internacional, no de una preocupación, de una condena de lo que se está dando en el país. Los únicos dos opositores a este régimen, a esta tiranía, a esta cooptación del Estado, ilegalmente los están queriendo dejar fuera de la contienda. Casualmente los dos que pueden ganarles a las dos que son aliadas y cómplices y que casualmente tienen hoy prohibición constitucional y les dan el sí, provisional también. Último tema. Repetimos, nosotros hemos sido contundentes desde el principio, que todos participen, que prive la libertad y la democracia, el derecho a elegir y ser electo, que sea el pueblo el que elija. Así como dice una candidata, hoy sí decide el pueblo, pues no, hoy no está decidiendo 1,5 millones de guatemaltecos, ¿verdad? Por eso, este es el momento en donde la comunidad internacional y los guatemaltecos tenemos que hacer sentir la voz, porque mañana ya va a ser tarde, porque mañana esa misma dictadura les va a caer encima a todos los demás. Muchas gracias. ¿Y una duda más?